empecé a tener dolores de espalda, no podía desplazarme como con tanta confianza por el mismo dolor. El dolor y luego la anemia, y entonces no sabía realmente qué era lo que estaba pasando. Y el diagnóstico que me dan es mieloma múltiple, es un cáncer en la médula ósea. Yo ya no podía caminar, no podía sostenerme, no podía ni estar sentada, no podía ni comer, no podía partir mi comida porque necesitaba las dos manos. Y entre las cosas que vi alguna vez me salió una entrevista del maestro Eduardo Segueda. Me acuerdo que me inscribí y todavía no empezaba, y empecé a hacer el podcast 11. Cuando empecé a hacer el podcast 11, que lo hacía yo frente a mi cuarto, me detenía, ya no tenía que detenerme todo el tiempo, ya podía estar un poco más de tiempo parada. Físicamente, el estar más fuerte, el tener más equilibrio y el poder hacer ciertas cosas, eso sí se lo debo 100% al chico. Un día que iniciamos con las 100 sentadillas, para mí fue lo máximo. Como que mi cuerpo luego reaccionaba, y era fantástico porque yo sentía mi cuerpo contento y yo me sentía también muy contenta. Sí me encuentro más tranquila, me veo en el antes y el después, y sí me siento muy diferente. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Lorena Baeza Morales, tengo 48 años y desde que salí de la universidad realmente hacía yo mucho ejercicio. Me empecé a cuidar muchísimo lo que comía, lo que hacía, entonces tenía como una vida muy cuidada, realmente era una vida como muy para mí y para mi bienestar, pensando en un futuro. Cuando llega la pandemia, yo vivía sola, estuve sola mucho tiempo, dejé de ir al trabajo obviamente en presencial, dejé de estar con la gente, con las amistades del trabajo, que eran las personas más cercanas que tenía, y pues tampoco podía visitar a mi mamá, que vivía en ese momento con mi hermana y con mi sobrino, porque pues todo el mundo estaba aislado y no sabíamos qué pasaba. Entonces estuve mucho tiempo sola, pero creo que no fue tan malo el haber estado sola, porque aquí empieza como un poquito mi historia. Yo realmente nunca pensé que fuera a tener alguna enfermedad grave, justamente porque me cuidaba demasiado. Durante la pandemia yo me seguía levantando temprano, hacía mis ejercicios y desayunaba y hacía otras actividades. Pero empecé a tener dolores de espalda y no les hacía como mucho caso. Y de repente nada más bajaba la intensidad de algún ejercicio o lo modificaba para no lastimarme, pero no dejaba de hacer ejercicio. Hasta que los dolores fueron cada vez más fuertes y de repente tenía que dejar de hacer ejercicio que implicara algo de la espalda, porque sí era ya mucha la molestia. Fui con un doctor, me revisó, me dio era mi ortopedista, entonces me dio desinflamante y algún analgésico. Me quitó un poco el dolor, pero realmente no fue como suficiente. Y seguíamos en el periodo de la pandemia. Y aparte yo antes, pues como esta parte del autocuidado que tenía, pues vegetariana de 20 años, no consumía realmente medicamentos alopáticos, y me costó desde ese momento, era el estar tomando algo para desinflamarme y tomando algo para quitarme el dolor. No me encantaba, pero eran fuertes los dolores y ya no podía hacer muchas cosas, no podía desplazarme como con tanta confianza por el mismo dolor. Sí eran molestias para estar en el coche, para muchas actividades. Fui a visitar a un amigo, esta historia es de verdad que le debo mucho a este amigo, a mi amigo Nachito. Fui en un periodo de cuando ya podíamos salir un poco más, lo fui a visitar. Él vive en Cancún y estuve con él. Y una de las noches que fuimos a caminar en la playa, padrísimo, había una de estas sillas enormes como de guardavidas. Y vamos a subirnos, y me tomó unas fotos y muy bonito y todo. Y cuando yo me quise bajar, como hacía ejercicio realmente yo era muy fuerte, entonces me quise bajar solamente sosteniéndome de los brazos, y sentí como me tronó el pecho fuertísimo y me dolió mucho. Me costó mucho trabajo poderme bajar, no podía ya sostenerme ni siquiera con nada para poderme bajar. Como pude me bajé,
y me consiguió, o sea, eso ya fue en la noche, entonces aparte fue, pues me tuve que aguantar todo ese dolor hasta el siguiente día. Él había tenido un tema de espalda y conoció a una ortopedista cubana. Me consiguió una cita, pero hasta el siguiente día. Entonces ya cuando me pudo ver la doctora, me revisó, me dijo que había sido una inflamación en la parte donde se une el esternón, pero me hizo pruebas de caminar hacia adelante, hacia atrás, de punta, todo muy bonito. Y me dijo, no, tienes buena fuerza, entonces está bien. Me mandó sacar una radiografía para ver cómo era realmente ya la condición. Me sacó la radiografía, ella estaba en un conjunto médico y ahí mismo me pudieron realizar la toma de la placa. Cuando se la envió, porque me dieron un link, entonces se la envié en ese momento, ya en la tarde, la revisa y me dice, tienes los huesos muy mal, necesito que por favor te hagas unos análisis de sangre. Me manda la orden y al siguiente día ya en la mañana me los hice y cuando se los envío, su mensaje siguiente es, tienes una anemia terrible, por favor que te lo trate un médico internista. El dolor y luego la anemia y entonces no sabía realmente qué era lo que estaba pasando. Me regresé a la Ciudad de México, que es donde vivo, sacamos una cita con un doctor y me dio un diagnóstico, un prediagnóstico, me dijo, puedes tener estas dos enfermedades, pero necesitamos que cualquiera de las dos, su tratamiento y para saber el diagnóstico preciso es muy caro. Pregunta si tienes algún tipo de seguro que te pueda apoyar y todo. Y es lo más que me dice. Después, igual ya acudí con otro médico internista y me dice lo mismo relacionado con todos los análisis que tenía, las mismas dos enfermedades, y me dice que sí, me tiene que hacer un diagnóstico, que me tiene que tratar un hematólogo por el tema, y es cuando ya ingreso toda mi documentación. Yo tengo el seguro del ISSSTE y a través de ellos es para ver todo lo que se tenía que hacer. Entonces esto fue a finales de año, yo creo que fue en noviembre, porque todo diciembre estuve esperando todavía. Me hicieron ya una prueba. La prueba que se tenía que hacer era un aspirado de médula ósea y una biopsia de hueso. Entonces, bueno, lo primero es que eso fue bastante doloroso también. Me hacen la toma de la prueba, se van a los análisis y el diagnóstico que me dan es mieloma múltiple, y lo que vi es que era un pariente de la leucemia y era una enfermedad que es un cáncer en la médula ósea. Y como en la médula es de donde se alimenta y se genera todo para los huesos, al tenerlo ahí, todos los huesos de mi cuerpo se debilitaron, sobre todo pues la columna, ¿no? Que es justo donde se encuentra contenida la médula. Y sí, el doctor me dijo que tendrían que ser tratado con quimioterapias. Entonces ahora paso a la sección ya de tratar realmente el mieloma. Cuando empiezo los tratamientos, a cada periodo de quimioterapias le llamaban ciclo, y mis ciclos se formaban por 4 semanas. Entonces, de las 4 semanas, de los 5 días de cada semana, yo iba 4 días al hospital a que me pusieran, y bueno, iba y regresaba. Y después, yo creo que llevábamos 9, hacemos un corte. Originalmente yo tenía un 95%, como de las células, yo le digo, de células confundidas que se encontraron en las muestras. Pues sí, fue como un poco de impacto porque era como muy alto. Cuando se hace el corte a los 9 meses, resulta que ya tenía el 45% nada más. Por el tema de salud que iba empeorando, yo ya no podía caminar, no podía sostenerme. La columna estaba realmente débil y no podía sostenerme, no podía ni estar sentada, no podía ni comer, no podía partir mi comida porque necesitaba las 2 manos y yo con una necesitaba sostenerme de donde estuviera sentada y utilizar solamente una. Yo realmente estaba acostada todo el tiempo, no podía pararme ni siquiera para ir al baño, porque aunque yo me pudiera parar, me paraba, a lo mejor estaba al lado de mi andadera, me la llevaba, llegaba al baño. Yo no tenía la fuerza para poder sentarme.
necesitaba que una persona me sostuviera del tórax así para bajarme y para subirme. Entonces, ese tipo de cosas era impresionante. Me di cuenta ahí, he tenido siempre como una conexión muy especial con el cuerpo, que me doy cuenta de muchas cosas. Entonces, para bañarme me tenía que apoyar mi mamá y ya estaba sentada, mi hermana me compró una sillita de estas como de cuidado ortopédico para el baño. Entonces ya me sentaba, tenía unos descansabrazos y yo ahí me detenía, pero cuando mi mami me tallaba la cabeza, porque obviamente no me podía tallar, o con una mano, pero detenerme. Me di cuenta de la importancia de la fuerza de los músculos del cuello, de cómo cuando estamos haciendo un movimiento para atrás, yo necesito hacer un movimiento hacia adelante con mi propio cuerpo para poder resistir. O sea, me hacía y era como si fuera una muñequita, ¿no? Y así de, mami, más despacito. Y estás de acuerdo que ella me trataba así como con algodoncito. Entonces, era una cero fuerza la que yo tenía. De entre las cosas que hacía, yo seguía trabajando en línea, y entre las cosas que vi alguna vez me salió una entrevista del maestro Eduardo Segueda con Alasraqui, y la escuché y realmente me inspiró, me motivó mucho, y dije, es que yo tengo que tomar esto. Y entonces me acuerdo que me inscribí y todavía no empezaba, y empecé a hacer el podcast 11. Entonces, es de las primeras cosas que yo hacía. Me acuerdo que en mi cuarto tengo un mueble y me paraba y me detenía, tenía que estar cerca de algo. En ese tiempo yo ya tenía que usar andadera, entonces me tenía que detener y ahí me quedaba parada y empecé a hacerlo. De hecho, yo cuando empecé a hacer todas las prácticas, cuando se hizo el ejercicio de la semana de salud y hacíamos ejercicios paradas, yo no podía hacerlo. Sentía que cuando cerraba los ojos me iba de lado, entonces tenía que estar detenida de algo, y empecé a hacer esas prácticas sentada. Y era solo eso y hacer el podcast 11. Y ese fue lo primero que me di cuenta cuando empecé a hacer el podcast 11, que lo hacía yo frente a mi cuarto, me detenía y ya no tenía que detenerme todo el tiempo, ya podía estar un poco más de tiempo parada. El poder mantenerme parada fue el primero. Físicamente, el estar más fuerte, el tener más equilibrio y el poder hacer ciertas cosas, eso sí se lo debo 100% al Qigong. Tenía por algunas molestias, le pedí a mi doctor que si me podía mandar a rehabilitación, porque sentía que me faltaba algo. Me mandan a rehabilitación, y una vez que estoy en rehabilitación, tenía que hacer unas prácticas en mi casa de algunos ejercicios, todo para fortalecer. Me acuerdo mucho de un periodo donde no pude hacer mis prácticas, y cuando llego con el doctor, me hacen siempre unas pruebas y todo, y me dice, va muy bien, avanzó mucho. Y yo le había comentado que hacía Qigong, y le dije a mi mami, es que esto no lo hice, no fueron de prácticas, porque no pude hacer prácticas, pude hacer muy pocas. Realmente no hacía las prácticas del doctor, pero yo no fallaba con las prácticas de Qigong. Entonces yo sé que esos avances que vio el doctor fueron gracias a estar practicando Qigong, porque eso sí, no me perdía. Entonces yo dedicaba mi hora y media a hacer Qigong, y ya no me daba tiempo de hacer los ejercicios que me ponía él de rehabilitación. Y cuando él me ve y me ve mejor, pues eso fue resultado así tal cual de mis prácticas de Qigong. Eso para mí fue el tener más la certeza de que iba por buen camino, y de que lo que estaba haciendo a través del Qigong era lo máximo. Tomé el control de lo que tenía que hacer. No era nada más dejar todo a la medicina. Era esta parte de qué me toca a mí también, y es yo me ayudo y voy a recibir ayuda del exterior. Se da el inicio de la formación, y pues yo ya estaba muy contenta. Termina ya la formación, me inscribí al retiro. Fue la cosa más maravillosa del planeta, porque el poder hacer un día que iniciamos con las 100 sentadillas, para mí fue lo máximo, porque me daba cuenta que cuando regresaba a exigirle un poco más a mi cuerpo, como estaba acostumbrado, aunque esto no era un ejercicio puramente físico,
como que mi cuerpo luego reaccionaba. Y era fantástico porque yo sentía mi cuerpo contento y yo me sentía también muy contenta. Entonces esa parte fue como muy bonita, el ir viviendo estas experiencias. Sí me encuentro más tranquila, me veo en el antes y el después y sí me siento muy diferente. La alegría de haber terminado mi práctica y de poder haberla hecho, o sea, sí era bonito, sí era como una cuestión de relajación. Y hago mis sentadillas, algo que me ayudó de haber hecho todo el ejercicio que hice antes y todo lo que me cuidaba. Yo siento que reaccionó mi cuerpo muy bien a las quimioterapias, que en el primer ciclo, o sea, en el primer mes, yo ya podía manejar y estar tranquila. Claro, me desplazaba muy despacio y tengo en el asiento todavía un respaldo de gel que me ayuda y todo. Poderme desplazar, tener esta seguridad de subirme al coche y ya era para mí una diferencia impresionante. Algo que yo no sabía es que pues todas las quimioterapias son bien diferentes. Dependiendo de dónde se ubique el cáncer, es un medicamento diferente y los que a mí me dieron, hay unos efectos que no se tenían, hay otros que seguramente eran como la creencia, ¿no? De se te va a caer el pelo. Y al inicio sí, se me empezó a caer, sentía como que se me caía el cabello. Una vez fuimos a que me cortaran el cabello y me cepillaba la chica el cabello y me decía, es que se te está cayendo mucho. Y ya le platiqué, dije, para que no te preocupes, no pasa nada. Pero después de eso, parte de la práctica, parte de los cuidados, de estar comiendo bien, todo esto, esa fue, yo creo que la última vez que se me cayó tanto cabello y no se me volvió a caer durante todas las quimioterapias. Siento el cambio de cómo fue reaccionando mi cuerpo y cómo estas como complicaciones que tenía fueron mejorando. Las prácticas me ayudaban a estar más tranquila y me di cuenta esta tranquilidad al hablar, porque antes a veces atropellaba mucho las palabras cuando quería decir algo y ahora es como si la cabeza estuviera totalmente enfocada y puedo hablar como mucho más tranquila, es más claro cuando puedo expresarme. Y antes a lo mejor eran las ideas que se atropellaban todas al querer salir. Otra cosa que tuve fue el estar tanto tiempo en cama, sentí como que la mente se me iba alentando mucho y me ayudó, yo siento que me ayudó a conservar mucho de la mente este estado en el que entramos al estar en Qigong y también tener que bajarle a los pensamientos, el estar sola y el estar solo con las prácticas me mantenía en un estado como más claridad. Aunque era lento, podía hacer las cosas muy bien, podía hacer las cosas como muy claramente. Algo que me ayudó también es, siempre he sido como muy disciplinada, entonces era todos los días a tal hora hacía mi práctica. Sigo con mis prácticas y sigo dándome cuenta. Si hay algún día que no practico, sí me quedo como con esta sensación de un huequito, como que algo me faltó. Y cuando las puedo hacer, ahora lo que intento es, aunque sea hacer mi práctica de 17 minutos, de 14 minutos, aunque sea cortita, porque sí me hace sentir más completa y más feliz. Y cuando puedo entrar a los grupos de práctica, donde somos ya varias personas, me siento muy bien. Y me doy cuenta que cuando estoy a veces en estos grupos de práctica, o aunque lo haga sola, sí de verdad es sentir el que estoy flotando, es sentir que estoy en un espacio diferente. Y esta sensación realmente es muy agradable para mí. El estar más tranquila, el sentir cómo han mejorado mis relaciones familiares. Algo que me queda muy claro también es cómo puedo ayudar. Vivo ahora con mi mamá, entonces sé que mi práctica le ayuda también a ella. Y ahora me he dado cuenta también en ella, en cosas, cómo la veo también más tranquila. Y eso también me gusta mucho. Ahorita tengo una relación con mi mamá que no tuve en 40 años, ¿no? Entonces, eso es precioso también. Sentirme diferente por adentro es muy bonito. Sentir este reencuentro conmigo también es como muy amoroso. Me siento muy amorosa, también es eso, es sentirme muy amorosa. Si tengo algún dolor, de repente es así, ¿no? Si estoy practicando algo, se me viene a la mente. Ay, perdón, es que esto me sale de la vida. Es que las sensaciones, te lo voy contando y es como si lo estuviera sintiendo.
y ese no duele, se está abriendo. Y me da una confianza y una seguridad de que está trabajando el cuerpo y está trabajando el chi y no es que me esté rompiendo en ese momento, ¿no? Entonces, eso me da una tranquilidad que me gusta mucho sentir. Como que me permito sentir más, porque antes era como muy dura, como no me pasa nada, como yo puedo con todo, aunque sabía que había algo, ¿no? Y ahora es como permitirme sentir las emociones y compartirlas y es normal, verlo como algo normal y no como algo que tenga que esconder. Tiene impacto en muchas áreas que no me doy cuenta, que no me había dado cuenta. Pero incluso haciendo algo, aunque se me olvide anotarlo, digo, ay, claro, esto es como para mi diario de logros, ¿no? Antes no pasaba esto y ahora ya, pero no lo tengo ahí y ya termino sin escribirlo, pero en ese momento me doy cuenta, esto no pasaba, ¿no? Como estas emociones, o el acercarme a alguien y decirle lo bien que se ve, aunque no conozca a la persona, ¿no? Entonces, el poderme unir a la gente, acercarme a la gente, eso es bien bonito, bien, bien bonito. Y emocionalmente es el sentirme también parte de esta comunidad, de esta familia, que donde todos buscamos estar bien, buscamos ayudarnos, buscamos a través de compartir, ¿no?, buena información. Creo que es el sentirme como en un capullito, como sentirnos en este amor, el unirnos, el estar todos unidos de alguna manera, ¿no? Todas las personas que estamos ahí, el mandarnos mensaje, de alguna manera cuando se necesita algo y si alguien puede, sé que se realizan estos envíos de mensajes directos para apoyarnos. Entonces eso también se me hace bien interesante, se me hace muy, muy bonito que se pueda realizar eso, muy, muy lindo. Y yo creo que el sentirme amada, bueno, ¿no? Estar en este campo de amor y de siempre desear cosas buenas para los demás, que la gente esté bien y que me deseen el bien, pues qué más.